Muy bienvenidas, chicas. Hemos llegado al último episodio de nuestra serie Contemplando al Dios que cumple sus promesas. Y estamos cerrando hoy esta serie con el segundo libro de Reyes. Y hemos venido hablando justamente de algunos reyes a lo largo de estas semanas, reyes prudentes y sabios que han ido caminando de acuerdo a los principios de Dios y otros reyes que han caminado en forma contraria y que han hecho realmente lo malo ante los ojos de Dios. Y terminaremos considerando la vida de un rey más que se llama Josías, quien empezó su reinado cuando tenía apenas 8 años de edad. Sin embargo, es un rey que realmente marcó un hito en la historia de Israel porque fue el que condujo al pueblo a volverse a Dios y a dejar la idolatría. ¿Okay? Este rey, Josías, hizo realmente todo lo contrario al ejemplo que tuvo su padre Manasés, que ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Y ahora en el tema de hoy, que hemos titulado Dios sí cumple su palabra, vamos a analizar un principio muy importante, trascendente, que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿okay? Que lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, y lo encontramos en Gálatas 6:7, que dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y es un principio básico y relevante porque nosotros vamos a cosechar lo que hayamos sembrado a lo largo de toda nuestra vida. Como hemos venido estudiando la semana pasada acerca del pueblo de Israel, vemos que se trataba realmente de un pueblo que era bastante obstinado, bastante rebelde, que Dios lo llama inclusive como de dura cerviz, le costaba bajar la cabeza, ¿no? Simplemente era un pueblo que era muy obstinado. Sin embargo, Dios le dio muchísimas advertencias, luces de alarma, como vimos la semana pasada, ¿no? No se cansó de darles una y otra oportunidad para que se arrepintieran y para que volvieran a Él. Pero sin embargo, era un pueblo que no oyó, no escuchó y no hizo caso. Hasta que llegó el día en que les tocó cosechar lo que habían sembrado. Y eso es lo que encontramos en 2 de Reyes 17, del 9 al 16. Dice: los israelitas practicaron en secreto cosas que el Señor su Dios no aprobaba. Construyeron altares en los montes de todas sus ciudades. Rindieron culto a los ídolos de los cuales el Señor les había advertido: ustedes no deben hacer tales cosas. El Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Les dijo: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y mis ordenanzas, y sigan todas las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Siguieron a las naciones a su alrededor, a pesar de que el Señor les había mandado que no las imitaran. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Parecen cosas terribles, ¿verdad? Pero nosotras también nos parecemos un poco al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera terminamos pecando de la misma manera que el pueblo de Dios lo hizo. Porque lo que apreciamos en este texto es que hubieron pecados muy puntuales que se mencionan, como por ejemplo la idolatría. Nosotros también lo hacemos cuando ponemos nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra confianza en algo o en alguien por encima de Dios, ¿no? Piensa por un momento, ¿quién o quién es tu ídolo? ¿Hay algo que quieres o que te importa más que Dios? Piénsalo por un momento. Tal vez es tu enamorado, es tu novio, es tu esposo, son tus hijos, son tus padres, es tu trabajo, son tus logros, es tu apariencia física, etcétera, 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 ¿no? Es muy sutil. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha creado a todos los seres humanos con un deseo de adorar. Y solamente existen dos posibilidades: o adoramos en nuestra vida a Dios o adoramos otras cosas o personas fuera de Dios, ¿verdad? Y esos son los únicos dos caminos que tenemos. Ahora, otro pecado en el que incurrió el pueblo de Israel fue en el endurecimiento del corazón y el orgullo. Endurecimiento del corazón y el orgullo. ¿Sabes por qué? Porque no querían someterse a la autoridad ni al gobierno de Dios. No querían escuchar su voz. Y eso mismo hacemos nosotras cada vez que dejamos de lado, que desestimamos los mandatos o los principios que hemos conocido de la palabra de Dios, ¿verdad?
Y sabes que cuando uno deja de lado justamente las enseñanzas de Dios, ese corazón se va endureciendo más y más, se va llenando de orgullo, de autosuficiencia y de soberbia. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, cada vez nos importa menos, nos duele menos, no nos afecta, ¿no? Y también lo que va a pasar con esto es que cuando el orgullo crece en el corazón, cuesta muchísimo más humillarse delante de la presencia de Dios y reconocer los pecados que uno comete en contra de Él, ¿no? Podríamos creer que estamos amando y sirviendo a Dios porque estamos haciendo cosas para Él de pronto, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Puede que el corazón esté desconectado, desintonizado con Dios. Y esto fue lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 15:8. Dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con los labios, de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que Dios quiere decirnos también a nosotras es que le honremos con nuestra obediencia. Esa es la forma de demostrarle amor a Él de una manera concreta y de una manera práctica. Dice el texto también que otro pecado en el que incurrió el pueblo es que dejaron de creer en Dios. Es decir, a pesar de que vieron sobrar cuando los rescató con poder de la esclavitud de Egipto, cuando vieron que los alimentó, cuando ellos se encontraban en medio del desierto y no había nada que comer ni de beber, ¿verdad? Ellos realmente en un momento dudaron de la fidelidad de Dios, dudaron de que Dios era todopoderoso para cumplir sus promesas y para cumplir su palabra. Pero también dudaron de que Dios podría llevar a cabo aquellas advertencias que les había dado respecto a las consecuencias negativas, desfavorables, que les tocaría vivir si tomaban algunas decisiones en contra de sus principios. Dudaron que pudiera llevar a cabo eso el Señor. Lamentablemente, llegó el tiempo y se cumplió la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasó? El reino de Israel sucumbió ante el cautiverio de una ciudad llamada Siria. Y el reino de Judá le pasó lo mismo con relación a la ciudad de Babilonia. Es decir, ambos reinos, tanto el del norte, Israel, como el del sur, Judá, lo que hicieron fue cosechar lo que habían sembrado. ¿Por qué? Porque al haberse vuelto idólatras conforme a las costumbres paganas de los pueblos que se encontraban vecinos a ellos en ciudades extranjeras, fueron desobedientes a Dios, ¿verdad? Y lo que pasó fue que como castigo recibieron ese cautiverio de haber sido tomados como prisioneros por estas ciudades extranjeras y paganas. Es decir, se alinearon a sus costumbres y finalmente terminaron siendo esclavos, prisioneros, ¿verdad? De siervos de esas mismas ciudades. ¿Sabes qué? Fueron muchos años de sufrimiento y de dolor que experimentó el pueblo de Israel. Y esto fue de alguna manera la disciplina que Dios tenía que aplicar a ellos porque los amaba, porque no podía dejarlos seguir viviendo de la misma manera, ¿te das cuenta? La disciplina de Dios es un reflejo de su amor, de no querer que andemos de la misma manera, de querer corregirnos, de querer hacernos volver a Él, ¿no? Poner nuestra mirada y nuestro corazón en Él. ¿Sabes qué? El Señor no descartó al pueblo de Israel ni se dio por vencido, sino que le dio muchas oportunidades nuevas, de la misma manera que nos sigue dando oportunidades a nosotras también. Ahora, si tú te preguntas, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que llegar a ese punto de haber cosechado este cautiverio? ¿Por qué llegó a ese punto? Porque los reyes que habían sido nombrados por Dios como quienes iban a gobernar en estos reinos, ¿sabes qué? Hicieron caso omiso a los principios de la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio 17, 18, 20. Mira lo que dice. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, habla de los reyes, ¿verdad? Escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y la tendrá en la mano y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel.
Lo que está diciendo este texto de Deuteronomio es que los reyes, las instrucciones de Dios que había dado, era que los reyes debían tener una copia de la palabra de Dios. No solo tenerla allí, sino que debían leerla diariamente, todos los días de su vida, porque de esa manera podrían considerar a Dios en sus decisiones, en sus caminos, adquirir una actitud de reverencia, de respeto, de sumisión ante Dios y un deseo profundo también por hacer las cosas de una manera que fueran agradables ante sus ojos. Y al tener esta práctica, los reyes, ¿sabes qué? Evitarían que se envaneciera su corazón. Dice que se sintieran mejores o más que sus hermanos, ¿no? Y asimismo, si eran obedientes, entonces lo que iba a pasar es que iban a prolongar el tiempo de su reinado y no faltaría descendientes que ocuparan su trono, ¿verdad? Y este sigue siendo de alguna manera un mandamiento para nosotras también hoy. No solo para nosotras, sino para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad y porque Dios cumple realmente lo que Él dice, lo que Él promete. Y justo vamos a terminar este episodio de esta serie hablando de la repercusión que tuvo la palabra de Dios en la vida del rey Josías, del que estábamos diciendo al principio, que empezó a reinar a los 8 años, ¿no? Y que hizo lo que era agradable entre los ojos de Dios. Y vamos a ver cómo repercutió esta palabra en su vida. Segunda de Reyes 22, 11, 13 dice, y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías lo siguiente: vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. En el momento en el que el rey Josías leyó la palabra de Dios, se dio cuenta de las advertencias que Dios les había dado y cómo que el pueblo había hecho exactamente todo lo contrario. Había desobedecido intencionalmente al Señor, ¿no? Por eso es que el rey Josías se preocupó, ¿no? Dice que rasgó sus vestiduras porque sabía lo que les esperaba, ¿no? Iban a cosechar lo que habían sembrado. Y lo más seguro es que iban a tener que experimentar consecuencias desfavorables por estas decisiones. Vamos a leer porque Dios no se tardó en responderle al rey Josías. En 2 de Reyes 22, 15 y 17 dice, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, digan al varón que los envió a consultarme, que en este caso era el rey Josías, ¿verdad? Que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. O sea, le estaba diciendo al rey que efectivamente que lo que él había leído era lo que iba a suceder. Porque ya les había advertido muchas veces y a pesar de eso habían sido obstinados y rebeldes en seguir actuando en contra de Dios. Entonces iba a venir de todas maneras la cosecha, ¿verdad? Tal como lo imaginó el rey Josías, tal como lo leyó en el libro, eso iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios sí cumple su palabra. Tanto en las consecuencias favorables como en las consecuencias desfavorables. Y en ese momento, el rey Josías tomó una buena decisión. ¿Sabes qué hizo? Reunió a los sacerdotes, reunió al pueblo y les leyó lo que estaba escrito en el libro de la ley. Les leyó a todos. Y sabes que en base a esa lectura, cuando el pueblo de Israel era consciente de lo que Dios les quería decir, tomaron decisiones importantes e hicieron un pacto con Dios. Y vamos a ver en qué consistió esto. En 2 de Reyes 23, del 2 al 3, dice, y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó de modo que todos oyeran todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Te das cuenta? Se comprometieron con Dios, tanto Josías como el pueblo, que serían obedientes a los mandatos, a las instrucciones que estaban escritas en ese libro de la ley.
Y este pacto con Dios, ¿sabes qué? Llevó al rey Josías a tomar decisiones importantes. Se dieron reformas importantes en su tiempo, que están narradas de una manera muy detallada y precisa en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, pero por cuestiones de tiempo lo que yo voy a hacer es un pequeño resumen, un pequeño recuento de esas principales reformas o cambios que se dieron en su reinado, ¿ok? Eso está en Segunda de Reyes 23, del 4 al 16. Entonces el rey ordenó que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras y también a los que quemaban incienso a Baal, que era un dios pagano, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Toma nota de esto. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de acera. Destruyó aquel altar y le prendió fuego hasta reducirlo a cenizas, y le prendió fuego también a la imagen de acera. Destruyó todas las prácticas idolátricas que Manasés, su padre, había establecido en su reinado. Hizo todo lo opuesto a su padre, ¿verdad? Su padre había conducido al pueblo a pecar contra Dios. Y lo que hizo Josías fue exactamente lo contrario, ¿no? Y ¿sabes qué? Por eso es que justamente la Biblia nos narra de que no hubo otro rey como Josías, ni antes de él, ni después de él, porque fue un rey que puso a Dios en su corazón en primer lugar y decidió obedecerle de verdad. Y por eso es que tuvo que tomar decisiones radicales en su vida y en su reinado, como las que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Y me gustaría que veamos realmente algunos detalles más en Segunda de Reyes 23, 24, 25. Dice, en cumplimiento de las palabras de la ley escritas en el libro, en cumplimiento, en obediencia, Josías acabó también con los encantadores y los adivinos y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y que cumpliera toda la ley de Moisés. Dice que Josías se volvió con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas al Señor y vivió en obediencia a su palabra. Por eso es que no hubo otro rey como él. Y esta es precisamente, ¿sabes qué? Una evidencia de lo que es el impacto de la palabra de Dios en la vida de uno cuando uno realmente está expuesta a la palabra en forma permanente, ¿verdad? Esto es cuando uno decide sinceramente buscar a Dios y hacer su voluntad. Si tú estás buscando verdaderamente a Dios, si lo estás buscando con todo tu corazón, la pregunta que tengo para ti es, ¿qué decisiones radicales piensas tomar o crees que deberías tomar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios? Tal vez dejar de frecuentar a algún chico o una amistad que lejos de acercarte a Dios te aleja de Él. Tal vez dejar de frecuentar ciertos lugares o personas que te llevan a estar tentada para pecar contra Dios. Tal vez dejar hábitos o prácticas que sabes que son desagradables a los ojos de Dios. Sabes que la única forma de conocer de cerca a Dios, conocer cuál es su voluntad, qué es lo que realmente le agrada y le desagrada, es leyendo la Biblia, leyendo su palabra. Allí encontramos absolutamente todo lo que tiene que ver con los pensamientos, con los sentimientos y con la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Estar frente a la palabra de Dios nos permite renovar nuestra mente porque vamos a empezar a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra. Y también algo que va a producir es un cambio en nuestro interior, en nuestro corazón. Y eso va a llevarnos a tener otro tipo de actitudes y estilo de vida. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes que la palabra de Dios saca a la luz esa condición interna que está en el corazón? Aquello que nadie más puede ver, esos pensamientos, esas intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios lo revela, nos lo pone al frente como si fuera un espejo, ¿te das cuenta? Y eso es algo que realmente tenemos que tenerlo en cuenta, es muy importante, porque cuando estamos frente a la palabra nos sentimos incómodas, nos sentimos avergonzadas frente a los pecados o faltas que hemos cometido en ofensa a Dios y a otras personas también, por supuesto, ¿no? Y sabes qué, y
leer la Biblia en forma regular, en forma constante, nos va a permitir conocer la voluntad de Dios, nos va a permitir descubrir los planes de Dios que tiene para tu vida, para mi vida. Vas a poder darte cuenta que en realidad Dios sí cumple su palabra. Si tú la lees con detenimiento, la estudias realmente con profundidad, si te enamoras de lo que Dios ha escrito allí para ti, para tu vida, sabes que te vas a dar cuenta que Dios siempre ha cumplido su palabra. La cumplió en el pasado, la cumple hoy y la va a cumplir en el futuro, de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su soberana voluntad, por supuesto. Te vas a dar cuenta cómo es que cuando uno decide obedecer los mandatos de Dios, hay bendición. Pero cuando uno decide también dejarlos de lado, se van a vivir de todas maneras las consecuencias desfavorables. La palabra de Dios es vigente y es pertinente para todos los tiempos, inclusive para los tiempos de hoy. Muchas veces seguramente te has preguntado, ¿cómo es que puedo lograr ser feliz? Sabes que la palabra de Dios tiene respuestas a todas las interrogantes de tu vida, inclusive a esta. Vamos a leer Salmos 119 del 1 al 5, que dice lo siguiente. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Fíjate, ¿quiénes son felices? Los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. La Biblia dice que son felices aquellos que buscan a Dios con todo el corazón. Pero no solamente para pedirle ayuda o para que solucione los problemas de la vida, ¿no es cierto? Sino que lo buscan con todo el corazón porque desean andar en sus caminos y porque desean obedecer su palabra. Y una de las consecuencias que vas a experimentar es que no vas a querer negociar con el pecado. Es decir, lo que tú te das cuenta que desagrada a Dios, tú también lo vas a empezar a desagradar, o sea, va a ser desagradable a ti también. Y eso es algo que Dios va a poner también en tu corazón, el querer vivir para agradarle a Él. El salmista decía que lo que más deseaba era vivir en integridad, que es lo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Cómo así? Porque él deseaba que sus acciones fueran un reflejo de lo que él aprendía de Dios por medio de su palabra. ¿Sabes qué? Yo quiero que tú medites, quiero que pienses, quiero que reflexiones por un momento nada más, que esta vida realmente es pasajera, es temporal, es trivial. Esta vida realmente no es muy corta y tienes que considerar si es que la inviertes o la gastas. Te das cuenta, hay una diferencia abismal entre una y otra. Podrías desperdiciarla en cosas vanas que no te traen paz ni llenan el vacío de tu corazón. Pero también puedes vivir tratando e intentando de ser feliz a tu manera y darte cuenta que al final nada ni nadie va a poder realmente llenar ese vacío en tu corazón. O también puedes decidir vivir invirtiendo tu vida de acuerdo a los propósitos de Dios y esperar que sea Él quien satisfaga y llene tu vida por completo. ¿Sabes que el Señor Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente en Juan 6, 35, 40? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. El que dice que el que viene a Él, el Señor no le echa fuera porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de Dios, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! Esta palabra es preciosísima porque lo que dice es que solo Dios puede saciar esa sed más profunda del alma. Dice que el que viene a Él no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Y está refiriendo a esa necesidad espiritual profunda con la que todos nacemos, ¿verdad? Y que tratamos de llenar de diferentes maneras y que sencillamente nunca lograremos hacerlo.
Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, es lo que dice. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y eso fue venir a la tierra para morir, para poner su vida a cambio de la nuestra. Con su muerte, Él pagó el castigo que merecíamos tú y yo a causa de nuestros pecados de ofender a Dios y de ofender a otras personas también. Y sabes que el Señor nos libró de esa posibilidad de ser condenadas por la eternidad. El Señor Jesús, al morir en la cruz, no solamente nos libró de esa condenación, sino que perdona nuestros pecados, nos restaura en la relación con Dios y nos ofrece vida eterna. Dice ahí que Él un día nos va a resucitar para que podamos vivir con Dios por la eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios se cumple, porque Dios cumple lo que promete, cumple lo que está escrito en su palabra. ¿Te das cuenta? Y siempre vas a tener una posibilidad de tomar una decisión aquí en la tierra con repercusión, no solo a lo que vivas aquí, sino también lo que vivas por la eternidad. Este ha sido el tema de hoy. Yo quiero invitarte a que tú puedas reflexionar y tomar una decisión hoy mismo. ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué es lo que piensas sembrar y qué es lo que piensas cosechar? ¿O vives realmente para ti tomando tus propias decisiones o vives de acuerdo a la palabra de Dios? Y eso es algo que tú tienes que decidir. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero darte muchas gracias en estos momentos por poder permitirnos acercarnos a tu palabra y aprender de lo que tú nos enseñas a través de estos personajes, Señor, que han vivido vidas buenas y vidas malas delante de tus ojos. Gracias por Josías, por el rey Josías, que decidió, Señor, leer tu palabra y darse cuenta de lo que tú tenías para su reinado y para el pueblo. Gracias porque hizo un pacto contigo, hizo un compromiso de obedecer tu palabra, de vivir de acuerdo a lo que tú has dejado escrito. Y Dios, realmente nos damos cuenta que de acuerdo a lo que tú nos dices allí, es que solo a través de Cristo podemos acercarnos a ti, tener una vida nueva, tener perdón de pecados, tener realmente una vida que podamos pasar contigo por la eternidad. Porque la muerte de Cristo vino para realmente traernos libertad del pecado y también para darnos perdón y tener vida eterna y nueva en ti. Señor, yo te pido que seas tú realmente tocando los corazones de todas las personas que escuchan este mensaje y que seas tú llevándoles a tomar la decisión, a hacer el pacto de vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a los principios que tú nos has dejado escritos allí. Gracias porque en ti podemos saciar esa sed tan profunda del corazón y saber que nunca más tendremos hambre ni sed porque tú llenas ese vacío en el corazón y le das sentido y propósito a nuestro existir. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Llegamos al final de nuestra serie, contemplando al Dios que cumple sus promesas. ¿Y sabes qué? Te pido que estés atenta porque muy pronto iniciaremos una nueva serie y vamos a seguir hablando sobre los principios de la palabra de Dios en los siguientes libros de la Biblia y extrayendo aquellas enseñanzas que son útiles, prácticas, importantes y relevantes para nuestras vidas hoy. Así que nos vemos pronto si Dios lo permite. Chao.